Bien, de nuevo con ustedes a través de la señal de Canal I, también en las redes sociales. Esta entrevista estará disponible en nuestro canal de YouTube, En Contexto con Carlos Peñalosa. Luis Ibarra es nuestro invitado esta tarde, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Ambiente y también de la Dirección Nacional del Partido Voluntad Popular. La unidad de la oposición. Hoy no hablamos de la oposición, sino de las oposiciones. El 21 de noviembre, la Mesa de la Unidad Democrática en sus distintas tarjetas, Convergencia y otros partidos participaron como un bloque. La Alianza Democrática que integra Acción Democrática, COPEI, también Primero Venezuela, el caso de Voluntad Popular y otras organizaciones políticas es otra fracción de la oposición. Y la gente habla de unidad, de la posibilidad de hacer frente al gran polo patriótico, al partido de gobierno, que es la cabeza de este bloque único, con un solo candidato, con una sola propuesta. Pero ¿es posible la unidad? Mira, yo creo que sí es posible, pero va a ser posible si en la política de una vez dejamos los egos. Si los dirigentes políticos a nivel nacional y a niveles regionales, más que todo a nivel nacional, se dejen los egos a un lado. Además de los egos, entender que aquí participamos y entramos todos. ¿Qué quiere decir esto? El 2022 tiene que ser un año para la reorganización de todos los partidos políticos, porque todos los partidos políticos que estamos del lado opositor del país necesitan reformarse, necesitan reorganizarse. Este es el año que no hay elección popular de ningún tipo, de reorganizarnos como partidos, de reformularnos, de reformular en cada partido las políticas y de cómo queremos llevar a cabo, y además de tener en cuenta qué verdaderos candidatos presidenciales pueden haber para el año 2024. ¿Qué candidato tiene Voluntad Popular, por ejemplo? O sea, si hablamos de la Alianza Democrática, ¿cómo lo ve? Yo ahorita no te puedo dar esa respuesta porque sería muy apresurada, en el sentido de que nosotros entendemos y que primero debemos evaluar la situación política. Tenemos 2 años para entenderlo, primero reorganizarnos como partido, y en el 2023 ya todas las oposiciones, tú habías nombrado la Mesa de la Unidad Democrática, nosotros la fracción de la Alianza Democrática, y ahora nacieron los independientes, Fuerza Vecinal, Alianza Lápiz. Bueno, todos debemos unirnos a un solo candidato presidencial. Si cometemos el error de tener la Mesa de la Unidad Democrática por un lado un candidato y nosotros por otro lado otro candidato, no vamos a tener éxito. El éxito que ha tenido el partido de gobierno ha sido la unidad. Ante toda situación, ellos han tenido unidad. Ante toda situación de división o de pelea que puedan tener interna, ellos ante el país muestran unidad. Y así es que tiene que ser. Nosotros como oposición, unirnos en torno a ¿qué? A un solo candidato, que es para las futuras elecciones, que son las elecciones presidenciales para la renovación del mandato. Entonces, nosotros como partidos, reorganizarnos en el 2022 es lo que debería de ser, y en el 2023 ya empezar a pensar desde que inicie el 2023 cuáles son las opciones, y pues que si cada partido tiene un candidato, que lo lance en primaria y se hagan unas primarias. Claro, que se hagan unas primarias para elegir el candidato, pero se tiene que elegir, para mí, las primarias tienen que ser en el año 2023. Y las primarias son la muestra más fiel de la voluntad del ciudadano, porque tenemos antecedentes de primarias que en algunos casos los partidos políticos o no han respetado y han lanzado igual su candidatura en paralelo, o en otros casos se ha dicho que las primarias pone la oportunidad al gobierno de elegir su contrincante, por ejemplo, porque hablamos de cierto recelo que hay con ese tema de las primarias en algunos sectores. No, yo creo que el tema de las primarias, ese error de primarias va a acabar cuando este año podamos lograr tener la ley de primaria y que en el CNE se empiece a regular como tiene que ser dentro de los partidos políticos las primarias, y que como una sola fuerza política, si nos vamos a unir, si así es que va a pasar, tengamos que tener un solo candidato presidencial, que son para las próximas elecciones, como fuerza política opositora. Yo creo que allí se radica el problema, con esa ley que obliga
a las primarias en los partidos políticos, va a cambiar las cosas. No es que le demos oportunidad al gobierno, yo no lo veo así. Yo lo que pienso es que si le ponemos, como dicen, ese punto en la I, nosotros vamos a poder determinar con esa ley y erradicar esos problemas que existen cuando hay primarias y otros candidatos no reconocen el que pierde. ¿Me entiendes? Para que haya ese respeto, primero tenemos que empezar a reglamentarlo, porque no está reglamentado. Bien, dentro del trabajo que se ha hecho en la Asamblea, estos 20 curules que se logró en 2020 por parte de la oposición obtener, al ciudadano que hoy dice todavía que 2021 con las elecciones regionales tuvieron una participación superior al año 2020, pero todavía hay un sector del país que no cree en las elecciones, que no cree en los resultados. Hay gente que en el escenario de elecciones regionales decía, ¿para qué votar por un gobernador si vas a nombrar un protector, por ejemplo? ¿Qué ha servido para la ciudadanía? ¿De qué ha servido estos 20 curules? ¿Cómo convencer a la gente de que votar es la vía? Con el ejemplo, con lo que ha pasado en la Asamblea en este año y que ha podido lograr ese sector que sí decidió participar y que hoy representa 20 espacios dentro de la Asamblea Nacional. Bueno, mira, importante, el voto va a ser siempre el camino para el entendimiento político y la vía para enfrentar al gobierno que esté de turno o al gobierno o al dirigente que nosotros no queremos. Pues. Yo pienso, Carlos, que la gente con esta elección regional está empezando a darse cuenta y a entender y a saber cómo votar. Nosotros tenemos que dar un análisis más amplio al tema de las elecciones regionales, los resultados, qué pasó. Si bien es cierto, nosotros perdimos muchas gobernaciones, pero ganamos 112 alcaldías como oposición, todas. Ahora bien, ¿eso había pasado antes estando unidos? No había pasado. ¿Qué tenemos que darnos cuenta de esto? Bueno, que la gente, a pesar de que todavía falta una gran población que se anime a votar, la gente está empezando a entender que el voto es la vía. La gente está empezando a entender que yo le demuestro a un dirigente, a un gobernante, con mi voto, le demuestro que no lo quiero o que lo está haciendo mal. ¿Qué logramos el 6 de diciembre con la elección de los 20 curiles y de esta nueva Asamblea Nacional? Que el año pasado fue el camino a la reinstitucionalización de todas las instituciones del Estado y además a darle ese concreto diálogo serio y pacífico que no solo se dio con la Alianza Democrática. Estuvieron en México y negociaron rectores del CNE, pidieron puestos, pidieron participación política. ¿Y quién aprobó eso? La Asamblea Nacional del 6 de diciembre. ¿Qué va a pasar con los nuevos magistrados? Las va a elegir esta nueva Asamblea Nacional. Pero hay que reconocer y hay que decirle al país que esto ha sido producto de un diálogo concreto y serio, que no se ha sido a dedo, que ha sido producto de las conversaciones con todos los sectores políticos del país. No es como antes que decían, no, yo no elijo la Asamblea Nacional porque van a elegir los magistrados que quieren, van a elegir los rectores que quieren. No, aquí el proceso de la selección de los rectores del CNE fue exhaustivo, se revisó y se dio participación política a todos los sectores. Y lo mismo está pasando con la nueva selección de magistrados. Entonces esta nueva Asamblea Nacional dio camino a que el país retomara a la democracia, retomara a la paz, retomara la tranquilidad de los ciudadanos, porque estábamos 5 años perdidos del voto. Teníamos 5 o 6 años que era votar, porque producto de esas acciones erróneas que del pasado nos quisieron inculcar y que, bueno, lamentándolo mucho, llevó a este error político, a este error de cálculo
que ha pasado en los últimos años. Bien, diputado, nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Luis Ibarra estuvo con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la dirección del partido Voluntad Popular. Al regreso vamos a hablar de salud, vamos a hablar de la pandemia del COVID-19, de lo que ha sido el desarrollo de este suceso que ha cambiado la realidad del mundo y que todavía estiman los organismos internacionales no está cerca el fin de la pandemia. Unidades Urbina estará con nosotros, vamos a la pausa y seguimos con más.